avanzando un poco. Ok, cuando hablamos de farmacología tenemos que ir mucho hacia atrás, tenemos que ir. Bien hacia atrás. Entonces, como ustedes sabrán, ¿ustedes han escuchado de la medicina china? ¿Han escuchado hablar ustedes de la medicina china? Que es polvo, acupuntura, plantas. Si hablamos de la medicina viene de mucho más atrás. Lo que son los fármacos viene de mucho más atrás. Inclusive cuando hablamos directamente de lo que viene a ser la cirugía plástica, se practicaba antiguamente en el Coliseo Romano. Ahí fueron los primeros enfoques dentro de lo que es la cirugía plástica. Todos los fármacos que ustedes pueden observar muchas veces utilizaban de lo que son las fuentes de las mismas plantas. Por ejemplo, el opio, que es una droga, lo utilizan usualmente para drogarse, muchos de los chinos antiguamente. Se ha utilizado como analgésico. Por ejemplo, el tramadol. El tramadol obviamente no es un derivado del opio, pero es un sintético parecido al opio. Fue hecho en laboratorio, en realidad el tramadol tiene las mismas propiedades que el opio, pero no es adictivo. Entonces, cuando hablamos un poco de la farmacología, hablando un poco del antiguo, de cosas antiguas, ¿ustedes saben de dónde viene la penicilina? ¿O qué es la penicilina? A todos ustedes han tomado amoxicilina, le han pinchado penicilina. ¿Algunas se han preguntado de dónde viene? La cosa más que fue descubierta por error. Sí, fue descubierta por error. Y viene de un hongo. Es un hongo. Es un hongo, una de las cosas. Fue descubierto por un médico que estaba viendo bacterias gram negativas, gram positivas, y se contaminó con un hongo. Para lo que hace en laboratorio, se utilizan mucho las mezclas de agar, que son agar sangre, agar chocolate, que son mezclas que usualmente son para hacer cultivos bacterianos. Y este se contaminó con un hongo, una cepa. Y este hongo, obviamente, él la dejó en la noche, la mañana vino, y se dio cuenta que alrededor del hongo no había crecimiento bacteriano. Entonces de ahí dijo, lo anotó. Pasaron como 20, 30 años para que algunos estudiantes de Oxford, dos estudiantes, pescaran esto y se dieran cuenta que era un avance, que era un descubrimiento. Entonces de ahí comenzaron a ver qué beneficios tendría este hongo a través de lo que viene a ser sintéticos, para ver si funcionaba o no funcionaba como medicamento. Y cuando se descubrió la penicilina, obviamente fue un descubrimiento del boom. Antiguamente la gente se moría de sífilis, hoy día toman de sífilis y nadie sabe lo que es. Se cura con penicilina, un pinchazo y se acabó el problema. Igual que lo que viene a ser el gonococo, la gonorrea. ¿Ustedes vieron Piratas del Caribe? ¿Se dieron cuenta de la marca que tenía Jack Sparrow? Esta es una pregunta que le pasé igual el semestre pasado a un compañero, o uno de sus compañeros, y Jack Sparrow tenía una marca acá, que todas las películas le iba creciendo. Era sífilis. Y lo quisieron representar de esa manera. Que una llaga que le crecía, y la otra película estaba más grande. Por eso no hay más tarde. Se morían de... Por eso no hay más tarde. Pero antiguamente la gente se moría de sífilis, se moría. Y pasa por 3 fases. Usualmente hoy en día no quiere decir que no te sífilis. Pero se descubre a tiempo. Le pichan penicilina y se acabó el problema. Usualmente es por el treponema pálido. Farmacología. Vamos a encontrar en la farmacología médica, que es ciencia de las sustancias suministradas para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades. Lo que utilizan usualmente sus compañeros de tecnología médica en la parte de radiología. Cuando le meten yodo, bario, te va a hacer una tomografía con contraste para ver si es una tumoración. Después tenemos la toxicología, rama de la farmacología relacionada con los efectos indeseables de las sustancias químicas sobre los sistemas vivos, desde células aisladas hasta seres humanos o ecosistemas complejos. Como por ejemplo, un ecosistema complejo podemos destacar lo que vienen a ser los hongos o también directamente los parásitos. Si vemos una parte de la historia de la farmacología en la antigüedad, vamos a ver que en Egipto, en 1500 a.C.,
Viene la creación de papiros, monumentos, uso de recetas de origen mágico al incluir conjuros junto con ingredientes como sangre, deyecciones, órganos de animales domésticos, para que todo este menjunje de cosas pudiera crear un efecto de alivio en los pacientes. Hoy en día también se conoce eso, que se conoce como efecto placebo, en el aspecto de que yo pesco dos grupos etarios de personas y los dos tienen una misma patología. Yo uno le doy el medicamento y otro no le doy nada, y los dos sienten el mismo alivio sintomático. Le pongo una pastilla de azúcar y el otro le doy el antibiótico, y la persona se siente mucho mejor, pero en realidad es un placebo. Y pasaba antiguamente esto. También tiene mucho que ver con la creencia que también tenía una persona. En lo que es Owald, contribuyó elevador el prestigio de la farmacología en Alemania, fundó junto con Listerich también la primera revista de farmacología que se publicaba regularmente en la actualidad. Gracias a esto se pueden ver avances en la farmacología, los libros de farmacología, porque antiguamente ese conocimiento se quedaba en los mismos países. Y después viene, en la década de los 30, sale la testosterona, y a partir de los 60 la hormonoterapia, evoluciona en el mundo de los anticonceptivos orales. Lo menos importante es el descubrimiento de las vitaminas. En la década de los 30 se inventó, se logró aislar la hormona, y con esto las mujeres ya no tendrían que estar embarazadas. Porque antiguamente la única método anticonceptivo que existía era el conocerse el cuerpo, y antiguamente, inclusive muchas de las veces ustedes pueden encontrar en pueblitos del interior, que cuando tienen relaciones las mujeres dicen que se laven. ¿No se han escuchado esa? Se laven abajo, o que vayan a hacer pipí, que al hacer pipí se elimina el espermatozoide. O antiguamente se utilizaba un condón, y el condón no era hecho de látex, sino que hecho de tripa de cordero. Claro que pagar eso era como que algo más, era tener dinero, en otras palabras. Solamente las personas de alta clase podían pagarlo. Principio general de la farmacología. Vamos a ver que dentro de la naturaleza de los fármacos, un fármaco puede definirse como cualquier sustancia que produzca un cambio en la función biológica a través de sustancias químicas. Y acá vamos a ver la molécula del fármaco. Vamos a ver una agonista, que es un activador. ¿Se acuerdan que el término agonista iba a activar? Yo siempre lo relacionaba como, por ejemplo, el héroe del libro, Harry Potter, el Señor de los Anillos, lo que ustedes quieran. El agonista siempre va a ser un activador de un suceso. Nunca se olviden de eso. Y el antagonista va a ser un inhibidor. Un ejemplo muy básico y fácil lo van a encontrar, que siempre va a ser el antagonista el que va a desactivar una función de activación. O simplemente un ejemplo más rústico, vamos a pensar que acá su compañero, él ama este asiento, le gusta este asiento. Y este asiento, si él no está siendo disponible, él no va a aprender nada. Él no va a entrar a la clase, él se va a rehusar a entrar a la clase. Y su compañera vino y se sentó en este asiento. ¿Él va a entrar al aula? No. Se va a quedar afuera. Por ende, él no va a tener un proceso de aprendizaje. En otras palabras, hizo su compañero fue inhibir una función. ¿Se entiende más o menos? Haciendo referencia a que el asiento es un receptor. ¿Se entiende ahí más o menos la explicación? ¿Se entendió, dama? Más o menos. La función de antagonista quiere decir que va a venir un cuerpo extra. Vamos a pensar que esta... está amarrado, ¿verdad? La evolución de nada. Muy bien. Vamos a pensar que esta mesita, cumple una función. En el aspecto de que la clase se inicia solamente si yo en esta mesa pongo la lista y les paso lista a ustedes. Entonces, es activar a través de una lista. Y uno de sus compañeros va a ser el antagonista. No quiero ver clase hoy día, yo esta mesa la pesco y me la llevo. Ya no va a estar en la mesa. Entonces yo como agonista, encima, como mona, voy a llegar y no voy a encontrar la mesa. Y si no está en la mesa, no puedo pasar la lista y no voy a activar la clase. ¿Se entiende? ¿Segura? ¿100%? ¿Segura? 100%. ¿Seguros ahí? Si no, busco otro ejemplo. ¿Seguro? Ya. Ya.
Los fármacos se van a dividir en agonista y antagonista. Estamos claros con eso, ¿no es cierto? Por literatura, tú sabes que el agonista... A ver, más fácil. ¿Qué te gusta a ti? ¿Libros o películas? Los dos. ¿Cuál es la última película que tuviste? Ya. ¿Gru qué cosa es? ¿Un antagonista o un agonista? Un agonista, porque es el personaje principal. Y en la última, ¿quién era el antagonista? Ya, vamos a pensar el macho, ya. ¿Viste el macho, no? Ya, el macho. El macho era el antagonista. Muy bien. Bueno, porque lo que tiene que hacer esa película. ¿Qué tiene que hacer esa película el grupo? Se habían morado y todo lo demás, ya. El agonista, al hacer un activador, o por ejemplo, un héroe de la película, va a intentar prevenir una situación, o va a activar ciertos sucesos, va a activar ciertas cositas, en otras palabras. Por ejemplo, va a venir Gru va a decir, ¿sabes qué? No quiero que sean de color azul. Y va a evitar que sean de color azul. Y el malo, que era el macho, que era un antagonista, no quiere eso. Entonces va a bloquear, va a poner trabas para que el agonista no cumpla su función. Si yo pongo una traba, yo pongo una pared, ¿por qué? Le ponía una trampa, Bruno podía llegar a cumplir la función como héroe, como activador. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Se demoraba el tiempo en que tenía que ir a evitar que se volvieran de color azul. ¿Se entiende más o menos? ¿Se entiende? ¿Seguros? ¿Segura? 100%. ¿Más o menos? ¿En qué te queda más o menos? ¿Te queda más o menos la idea? Ya, en todo caso, cualquier cosa me pregunta, ¿ya? Porque podemos tomar ejemplo igual de anticonceptivo, hay muchas cosas que puedo tomar ejemplo, ¿ya? Muy bien, el agonista y el antagonista van a interactuar con una molécula específica del sistema biológico que desempeña una función reguladora que es el receptor. Nunca se olviden eso, el receptor farmacológico es donde va a venir el agonista y el antagonista. Receptor farmacológico, va a venir el fármaco, va a ocupar ese espacio y va a cumplir una función. Nunca se olviden. No fue en el caso de la píldora, o sea, la píldora abortiva sería un antagonista, ¿no? ¿La qué? La píldora abortiva. ¿Cuál es O el día después sería... la pastilla del día después? Yo le escuchaba la píldora, ¿yo qué? La píldora del día después, o el levonorgestrol o levonorgestrel, que le llaman también, sí. En realidad es un activador. Activa hormonas. La pastilla en realidad son hormonas. Son hormonas que se activan cuando tiene que soltar la pared la mujer. En ginecología, tendríamos que ver ginecología, la verdad de las cosas, para poder explicar un poco. La mujer, en otras palabras, va a procesos hormonales. No, los procesos hormonales son cuando comienza a activar ciertas hormonas para que la pared se comience a soltar y caer. La pastilla en sí son esa carga hormonal. Entonces la tomas. ¿Alguien ha tomado pastilla el día después? Sean honestas. ¿Qué es lo que sientes? Tan náusea, vómito, porque es una carga hormonal. Tu cuerpo no lo está rechazando, sino simplemente es el aspecto de que es una carga hormonal muy alta en un momento muy bajo. Y vienen esos síntomas. ¿Y qué pasa? Que las paredes de todo tu que viene a ser endometrio comienza a soltarse y comienza a desprenderse. Y esto evita que el óvulo que está fecundado se adhiera a las paredes. ¿Ya? En otras palabras sería un activador, no es un inhibidor. Con eso. Por ejemplo, según la pastilla de la biosensibilidad, depende si Revisé que se llama el biblioteca. o toda Ya, Es que ¿cuál es depende mejor? mucho. Porque si no vale entender. La pastilla va a funcionar solamente si el óvulo no ingresó al endometrio. Si
si ya encajó y ya tuvo un encajamiento y tiró raíces, con otras palabras, por así decirlo, palabras más burdas, va a liberar hormonas y enzimas y van a desactivar la pastilla. Por eso dicen que tiene que tomarse en menos de 72 horas, porque si no ya hay encajamiento. ¿Sí? Si ustedes para nacer tuvieron que hacer todo un show, se aferraban a la vida como nunca. ¿Se entiende un poquito, no? Cuando hablamos de receptores. Por ejemplo, la pastilla usualmente lo que son las hormonas son activadores también. Sertralina, alguien toma, bueno, yo sé que acá la mayoría le llenan de sertralina, le llenan de azepam, estoy con depresión y le llenan pastillas acá como que fueran caramelo. ¿Alguien toma acá sertralina? La fluoxetina, Fluoxetina, sí. Ya. La fluoxetina es un inhibidor de la recaptación de serotonina. La serotonina usualmente, ¿qué pasa? Se libera y es recaptada nuevamente por la neurona. ¿Qué pasa? La fluoxetina va a inhibir esa recaptación y va a quedar dando vuelta ahí. Y esto va a hacer que la persona se sienta más tranquila. En otras palabras, hormonas de la felicidad, lo que es la oxitocina, la sertralina, son 4 hormonas que van a dejar que la persona sea más feliz. Entonces la idea es eso, inhibir la recaptación. Activador, por ejemplo, un activador, los analgésicos, no. Cuando veamos antiinflamatorios o los AINES, el paracetamol es un inhibidor, porque va a actuar a nivel del ácido araquidónico. Entonces lo va a inhibir su formación de la vía de la ciclooxigenasa. Y eso, al inhibir esa vía, no va a haber proceso inflamatorio. Lo vamos a ver nosotros. ¿Se entiende un poco lo que es el receptor, no es cierto? Para que funcione un agonista y un antagonista tiene que haber un receptor farmacológico. ¿Se acuerdan que les decía, chicos, tiene que haber un receptor para que se siente el fármaco ahí? Y les di la comparación del dolor. Del paracetamol, que por ejemplo ya la chica decía el paracetamol a ella no le sirve, tiene que tomar meloxicam o tiene que tomar ibuprofeno, porque los receptores del paracetamol eran muy pocos. Los fármacos pueden sintetizarse dentro del cuerpo como hormonas o no. Se van a sintetizar dentro del cuerpo como xenobióticos o sonobióticos, que es el cuerpo extraño que viene desde afuera, que tú estás ingiriendo. Los venenos son exclusivamente dañinos. Paracelso acuñó una frase: la dosis hace al veneno. Si aumentamos la dosis de lo que viene a ser el paracetamol de 8 a 10 gramos, vamos a causar un efecto de toxicidad. Lo mismo pasa con mayoría de los fármacos. Las toxinas se definen como venenos de origen biológico, es decir, producidas por plantas, animales, a diferencia de los venenos inorgánicos como el plomo o el arsénico. Para que una molécula del fármaco tenga una interacción química con su receptor, debe tener o debe poseer ciertas características: un tamaño, una carga eléctrica, una forma y una composición atómica adecuada. De esto, cumpliendo estas características, puede ir hacia el receptor, porque los receptores pueden también tener formas triangulares, cuadrados, ¿ya? Vamos a ver que los fármacos se van a dividir en sólidos, líquidos y gaseosos. Esta característica determina la mejor vía de administración, buscando lo que yo quiero que haga o la función que yo quiero que desempeñe. Si la persona es asmática y está con una crisis de asma, ¿cuál es la mejor vía? Gaseoso, que va a entrar directamente a los bronquios, a los pulmones. Si la persona, un ejemplo, la persona yo la quiero sedar porque va a ver una cirugía, la mejor vía es la líquida, le va a pasar intravenoso para que tenga un efecto más rápido.
Si la persona es ambulatoria, ¿sabes que estás resfriada? Ande para la casa, ¿qué le voy a dar mejor? Algo sólido, porque si le paso algo líquido, como por ejemplo una ampolla, ella no va a saber cómo administrárselo. Bueno, le puedo hacer jarabe, pero para la edad que tiene no creo, y para el peso no creo que el jarabe le haga nada, pues el jarabe al final son para los niños. Y como ustedes verán, chicos, hay hartas y muchas vías de poder ingresar un fármaco. Desde la vía, esta vía la encuentro súper inoperante, pero a la mayoría de los otorrinos les encanta poner gotitas a nivel del oído, y siempre son de 4 o 5 gotitas a nivel del oído cada 12. Le agrego también de pesos que tú no puedes mirar. Tienes que sentir ahí 1 o 2 gotitas chorritos y recién debes pensar que entró las gotitas restantes. O la del ojito, que creo que a nadie le gusta que le pongan una gotita en el ojo. La sublingual, endovenosa, tópica o la intramuscular, cuando se utiliza el músculo. ¿Cómo se llama este músculo? El tórax. Cuando hablamos de la naturaleza física de los fármacos, podemos ver también todas las diversas clases de compuestos orgánicos que va a encontrar el fármaco. Los carbohidratos, proteínas, los lípidos y sus constituyentes, y están representados en la farmacología. Varios compuestos útiles o peligrosos son elementos inorgánicos. Son elementos orgánicos como el litio, el hierro y los metales pesados. El litio solamente lo utilizan las personas bipolares. El hierro también se da como un suplemento. ¿Alguien utiliza la pastilla anticonceptiva? ¿Han tomado algunas pastillas anticonceptivas las mujeres? ¿Las últimas pastillas son de qué color? Blanco. Son placebo. ¿No? Son pastillas de hierro. ¿No tienen la función? No cumplen función. Son pastillas de hierro porque tienen que llegar justamente a la menstruación. Y bueno, para los que no sepan, ¿se acuerdan ustedes que pasó un hecho no hace poco, hace como 7 años, 8 años más o menos, cuando muchas mujeres quedaban embarazadas por las pastillas anticonceptivas de los FAM? Las que debían ser 5 o 7 pastillas eran en verdad la anticonceptiva y la otra en el hierro. La habían invertido. Claro que ahora es más rápido. Es como que al hombre yo le paso un condón con un agujero. Cuando hablamos del tamaño del fármaco, es variable desde muy pequeño, el ion litio, con un peso molecular de 7, hasta muy grande, el alteplasa, una proteína con peso molecular de 50,050. La mayor parte de los fármacos posee un peso molecular de 100 a 1000, y es probable que el límite inferior de este intervalo estrecho se establezca por los requerimientos para la especificidad de su efecto. El tamaño y el peso yo lo voy a ver para qué yo quiero utilizar ese fármaco. Mientras más grande o más pequeño va a poder pasar ciertas barreras. Para tener un buen ajuste con un solo tipo de receptor, una molécula debe tener, vuelvo a repetir, forma, carga y propiedades, como por ejemplo, viene a ser su peso, lo bastante singulares para impedir su unión con otros receptores, porque si yo meto un fármaco que no tiene o tiene, por ejemplo, la misma forma de otro receptor, va a ir y va a cumplir una función que yo no quiero que produzca. Un ejemplo básico son las reacciones adversas del medicamento, como por ejemplo el salbutamol. ¿Alguien acá es asmático? Cuando tú tienes salbutamol, ¿qué es lo que sientes? Como alivio. Y del corazón. ¿Qué sientes en el corazón? ¿Te late un poco más rápido? Depende de la cosa. Yo creo que yo cuando chico sabía hacer tu nombre, pero a mí me gustaba sentir ese efecto así como acelerado y le echaba todo. Y sentía así como una taquicardia. Sí, porque los receptores beta-adrenérgicos que tienen salbutamol también se encuentran a nivel del músculo liso cardíaco. Entonces, a nivel del pulmón va a inactivar esa función, a nivel del corazón lo va a activar. Porque tienen los mismos receptores, pero hacen diferente función. O sea, a eso se refiere a los ajustes. Pero no es malo. No. Usualmente cuando la persona siente taquicardia, porque a algunas personas como que no les interesa. Hay otras personas como que, ¡ay, mi corazón se me va a salir! Ya, ok, te voy a pasar por un muripatropio, pero cambio por otro fármaco más fácil.
Usualmente, ustedes como kine, usualmente siempre inician con salbutamol. Salbutamol sí o sí. Solamente yo lo cambio en caso de si el paciente tiene problemas cardíacos, o si tiene cirugías cardíacas, o si siente molestias como palpitación y taquicardia. Yo recién le paso al bromuro de ipatropio. Algo que ustedes se van a dar cuenta mucho, búsquenlo. ¿Por qué? Porque, a ver, ustedes cuentan el COVID. Video del COVID. El COVID fue revuelo, no podían nebulizar a las personas porque usaban la mascarilla, dejaban la embarrada en el hospital, tenían COVID, dejaban el COVID. Ok. Usualmente los servicios de urgencia, porque venían la mayoría con crisis asmática. Una de las funciones que ustedes van a ver es que muchos de los kinesiólogos que ya tienen más experiencia, o de médicos que ya llevan mucho tiempo tratando patologías respiratorias, va a ser mezclar dos fármacos cuando vienen con crisis respiratoria. Y se usó mucho durante el COVID. 2 puffs de salbutamol, espere 3 minutos, 2 puffs de bromuro y ipatropio. ¿Por qué? Busquen dónde actúa el bromuro de ipatropio y dónde actúa el salbutamol. Para que ustedes entiendan por qué esa dinámica de te voy a hacer 2 puffs de salbutamol y yo voy a esperar 3 minutos y te voy a hacer 2 puffs de bromuro de ipatropio. Me espero 5 minutos y vuelvo a hacer la misma dinámica. Hacen lo mismo. Por eso, tiene la misma función. Son broncodilatadores. Pero ¿por qué hago esa dinámica? Se mezclan dos. Busquen dónde actúa el bromuro ipatropio y dónde actúa el salbutamol. Por eso les va a servir a ustedes más adelante. ¿Ya? Usualmente, no les voy a decir, después les digo. Pero búsquenlo. Ahí después. ¿Cómo se llama? Bromuro de ipatropio. ¿Dónde actúa? Busca dónde actúa, sobre qué receptor actúa. Y el salbutamol, ¿dónde actúa, sobre qué receptor actúa? Pero un receptor. Por ejemplo, el salbutamol es un beta-adrenérgico. Busca el receptor. Ya. Los fármacos mucho más grandes, con 1000 unidades de peso molecular, no se difunden con facilidad entre los compartimentos corporales. Por tanto, los compuestos muy grandes, como las proteínas, deben administrarse con frecuencia directamente en el compartimento en el que deben ejercer su efecto. Por ejemplo, el alteplasa, que es un fármaco que era pesado, muy grande, muy pesado, lo tengo que tirar directamente a la vena, porque es un antitrombótico. Eso se utiliza mucho en accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico. Entonces lo voy a tirar directo porque no pueda pasar de otra manera. Volviendo a la redundancia, voy a tirar el fármaco según su tamaño, dependiendo de la función que yo quiero que realice. La unión fármaco-receptor, los fármacos interactúan con los receptores mediante fuerzas químicas o enlaces. Estos son 3 tipos principales: el covalente, electroestático o iónico, que es el más frecuente, y el hidrófobo en enlaces que son más débiles. El covalente ocurre cuando 2 átomos se enlazan para formar una molécula compartiendo electrones. El iónico, que es el más frecuente, es una atracción electrostática entre iones de distintos signos, positivo con negativo. Y los enlaces débiles, que son hidrófobos, relación existente entre el agua y las moléculas poco solubles en el agua. Todo esto es química, lo pasaron ustedes, ¿no? Y pensaron que no iban a ver química nuevamente. La forma del fármaco, chicos. ¿Esto por qué tienen que saber esto? Porque esto les ayuda a entender cómo ingresa un fármaco a la célula. Algunas veces ingresan, ahí vamos a ir viendo cómo van a ingresar los fármacos. Los fármacos tienen formas divertidas de entrar. Algunos entran por cambios iónicos, porque es positivo, negativo y el canal es negativo, y entra súper rápido. Otras ingresan directamente porque la misma capa de la célula viene y se lo come, lo fagocita, y después lo excreta adentro de la célula.
La forma de la molécula del fármaco debe ser tal que permita la unión con su sitio receptor mediante los enlaces descritos. Lo ideal es que la forma del compuesto sea complementaria del sitio receptor. O sea, en otras palabras, si ustedes se dan cuenta del dibujo, ¿cómo es la forma del receptor? Triangular. Entonces, el fármaco debe ser también triangular. La misma forma acá. Es circular, circular. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo se llama esa forma geométrica? Que los tres lados son diferentes. ¿Se acuerdan, no? Isósceles, ¿no? Ah, lo he preguntado tantas veces y me sigo olvidando. Aquí se puede. La cosa es que van a se dan cuenta que las tres partes son de diferente tamaño. Mientras que el otro es triangular. Entonces no va a poder ingresar al receptor y no va a poder cumplir una función. Disculpe, ¿cómo entonces se maneja el tema de la forma o el medicamento? Eso lo hacen los mismos bioquímicos. ¿Pero de verdad le hacen la forma? Tienen que hacer las formas para los receptores. Es el mismo ejemplo que les doy de los virus. El VIH. ¿Han estudiado lo que es el VIH? ¿Sobre qué receptor ingresan? Tiene que unirse un receptor. Y ese receptor tiene una forma específica. Si la persona no tiene por mutación, no tiene ese receptor con esa forma específica, el VIH no puede ingresar. Y queda ahí, no te cuentas. Dentro del cuerpo de ustedes, todos los receptores tienen diferentes formas. Y cada receptor tiene diferente nombre. Por eso interactúan las hormonas, las enzimas, con tanta... ¿cómo decirlo cuando todo está...? Homeostasis. ¿Entienden lo que termina homeostasis, no es cierto? Cuando hay un equilibrio, cuando está todo de forma normal. Diseño racional del fármaco supone la capacidad para predecir la estructura molecular apropiada de un fármaco con base en información sobre su receptor biológico. Ningún receptor se conocía lo suficiente para posibilitar tal diseño farmacológico. Ojo con eso, chicos. Porque cuando tú inventas un fármaco, tienen que haber periodos de estudio. Muchos de los primeros fármacos se utilizaban a través de plantas. Esa planta hace tal efecto. Ok, vamos a pescarla, la vamos a sintetizar y vamos a ver los estudios, con estudios consecutivos, qué es lo que va a hacer con el paciente. En su lugar, los fármacos se desarrollaron mediante pruebas aleatorias de sustancias o a través de la modificación de fármacos con un efecto ya conocido, como por ejemplo el paracetamol con el ibuprofeno. Ya se conocía el paracetamol, entonces sacaron el ibuprofeno y el ibuprofeno fueron sacando otro tipo de fármacos en base a un solo precursor. Hoy en día, unos cuantos fármacos de uso actual se desarrollaron mediante diseño molecular con base en el conocimiento de la estructura tridimensional del sitio del receptor. Obviamente ya ha ido evolucionando lo que son los estudios. ¿Ustedes conocen lo que es el sildenafil? La pastilla azul. La pastilla del abuelito. El Viagra. ¿Ustedes saben cómo se descubrió? Una pastilla para el corazón. Era la pastilla para el corazón. Se utilizaba muchas personas. Se usualmente las personas tenían infarto, se daban las pastillas y la pasaron a otros pacientes de tercera edad que habían sufrido infartos como vasodilatador para que no hubiera ocurrido los infartos. Y cuando se terminó el periodo de prueba, le pidieron las pastillas a los pacientes y los pacientes no querían devolver la pastilla. Pero no entendían por qué. Y cuando fueron preguntando a los pacientes claro, decían que la pastilla les causaba erección. Cosa que ustedes saben, lamentablemente, el hombre puede, los espermatozoides los va formando durante toda su vida, pero obviamente hay un periodo que ya viene a ser, con el paso del tiempo, el hombre ya va a tener una disfunción eréctil. Mientras que la mujer viene la menopausia porque ya nace con una cantidad específica de óvulos. O sea, si te pasan, por ejemplo, en el caso mío, me pasaron para crecer el pelo, ya todo el tónico me entra en la cabeza. No importa efectos secundarios. Pero ojo, tiene efectos secundarios. Hace el vasodilatador. Pérdida de audición. Con el paso del tiempo prolongado, un efecto secundario que tiene es que comienza la persona a perder la audición por acumulación del fármaco. Tiene un efecto ototóxico.
Interacción del fármaco-cuerpo. La interacción entre un fármaco y el cuerpo se divide en dos clases. La primera, la acción del fármaco sobre el cuerpo se denominan procesos farmacodinámicos y las acciones del cuerpo sobre el fármaco se conocen como procesos farmacocinéticos. Esto lo vimos ya cuando hablamos de conceptos. Los procesos farmacocinéticos regulan la absorción. Nunca se olviden esto. El fármaco se va a absorber, se va a distribuir, se va a eliminar y poseen gran importancia práctica para la elección y administración de un fármaco particular a un paciente específico. Ejemplo, si la persona... Ya. ¿Qué es más práctico? Una persona que está jugando fútbol. Hoy me caigo, me pusieron en 15 y la persona yo quiero que siga jugando. ¿Le pongo un diclofenaco tópico o le paso una pastilla? Quiero que continúe jugando. Hay unos sprays que ahora hicieron, ¿no? ¿Han visto que le tienen un spray en la pierna? Que es anestésico para que la persona continúe jugando. Por eso, al final yo debo saber para qué yo quiero, yo quiero el fármaco, qué es lo que yo busco, y poder administrarlo de la forma que va a estar. Principio farmacodinámico, chicos. La mayor parte de los fármacos deben unirse a un receptor para ejercer su efecto. Eso lo hemos mencionado todo el rato. Para que cumpla un efecto, tiene que entrar a un receptor de tipo específico. No obstante, en el plano celular, la unión del fármaco solo es el primero de lo que a menudo es una secuencia compleja de pasos. Chicos, pueden ocurrir tres tipos de uniones. ¿Ya? No quiere decir que de este vaya a este y vaya a este, no. Pueden ocurrir tres tipos de uniones para que ejerza una función. La primera, que el fármaco más el receptor van a formar un complejo fármaco-receptor y esto va a tener un efecto deseado. Que es la primera que hemos hablado todo el rato. La segunda, que el fármaco y el receptor van a formar el complejo y van a ir a una molécula efectora para que cumpla un efecto. Y la tercera, chicos, vuelvo a repetir, esto no es que sea secuencial. Esto puede pasar en diferentes procesos para diferentes tipos de fármacos. La tercera que puede ocurrir va a ser que va a tomarse el fármaco, lo que es el fármaco receptor, va a activación de la molécula de acoplamiento, va a ir a la molécula efectora y recién va a cumplir un efecto. Esto no se lo voy a preguntar, así que no se calienta en la cabeza. La aviso al tiro, ¿ya? Porque la aviso al tiro, chicos, esto no se lo voy a preguntar, solamente para que lo sepan, ¿ya? Así que tranquilo, no suden. Esto, chicos, para que ustedes entiendan que para que un fármaco cumpla una función, pueden ocurrir estas tres cositas, ¿ya? Que no es tan simple como ir al receptor, sino que para que cumpla función a veces tiene que pasar por diferentes pasos, ¿ya? ¿Se entendió? Interacción fármaco-receptor. Los fármacos agonistas se unen al receptor y lo activan de alguna manera, lo cual induce el efecto en forma directa o de forma indirecta. Y la activación del receptor implica un cambio en la conformación en los casos que se han estudiado a nivel de estructura molecular. Algunos receptores incorporan el mecanismo efector en la misma molécula, por lo que la unión del fármaco produce el efecto en forma directa, por ejemplo, al abrir un conducto iónico o activarla en vía enzimática. Al unirse con un receptor, los antagonistas farmacológicos compiten con otras moléculas e impiden su unión con dicho receptor. Vamos viendo paso a paso, que los veo con cara de duda. Primera parte, ¿se entiende, no es cierto? Los farmaconistas se unen al receptor y lo activan de alguna manera. Eso ya ustedes lo saben. El fármaco viene, receptor, y lo va a activar. La activación del receptor implica un cambio en la conformación en los casos que se han estudiado a nivel de estructura molecular. Esto ya viene en base a los estudios. Yo voy a tirar un fármaco a ese receptor, previamente habiéndolo estudiado para que sepa su función. Algunos receptores incorporan el mecanismo efector en la misma molécula, o sea, que el receptor se va a encontrar en la molécula misma, por lo que la unión del fármaco produce el efecto en forma directa. Eso quiere decir que el receptor, por ejemplo, se va a encontrar en la molécula misma y el receptor puede ser simplemente esta puerta. Y lo que va a hacer abrir solamente la puerta.
nada más. Y va a hacer que ingresen enzimas o hormonas. ¿Los canales? ¿Los canales? Es como abre un canal, en realidad, en otras palabras. Al unirse con un receptor, esta ya vamos a pasar a otra cosa. Al unirse con un receptor, los antagonistas farmacológicos van a competir con otras moléculas e impiden su unión con dicho receptor. Lo mismo que explicaba hace rato. De acá hacia arriba, olvídenlo. Esta es otra idea. Ya acá habla de los antagonistas. ¿Ya? Acá habla de la farmacológica que decía que se unía a un receptor y va a impedir que otro hormona o enzima ocupe ese espacio. ¿Se entendió? ¿Se entiende, chicos? Ya. Repito, de acá para arriba es una idea, de acá hacia abajo es otra idea. De acá hacia arriba habla de los agonistas y de acá hacia abajo habla de los antagonistas. ¿Ya? Cuando hablamos de agonistas puede ser simplemente a nivel de la membrana de la misma molécula, como también va a interactuar con una molécula para hacer un efecto a través de esa misma molécula. ¿Se entiende, no? Lo que entendí como que la indirecta es que el mismo fármaco se une a un elemento y entra a la célula para ir con el receptor. ¿O no? La unión de, bueno, la directa va a ser Por un canal. ¿No? por un canal va a ingresar dentro de la molécula, por un canal dentro de la molécula y va a provocar un efecto, la indirecta que va a actuar a nivel de solamente la pared. Que actúa directamente la pared es por indirecto. Yo le cumplo una función, pero indirectamente yo voy a hacer que entren hormonas o enzimas. ¿Se entiende más o menos? Ya, este es el grupo de kinesiología. Acá son todos kines. Y yo indirectamente yo abro esa puerta para que ingresen de, no sé, cálculo 2, o entre, por ejemplo, obstetricia, o se meta enfermería. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Entonces, como fármaco que yo voy a hacer, voy a actuar a nivel de la pared o de la puerta, que es la pared celular, para que ingresen de forma indirecta hormonas o enzimas. Y la directa es que actúa directamente y yo llamo solamente a los de kine. Y sobre todo las puertas. ¿Se entiende, no? ¿Se entendió? ¿Allá? ¿Se entendió, chicos? ¿Seguro? ¿100%? ¿Se entendió? Pregunto, ¿se entendió? ¿Se entendió? ¿Seguros? ¿100%? Los fármacos se unen con la misma molécula receptora, pero no impiden la unión de la agonista. Actúan de forma alostérica y pueden intensificar o inhibir. Agonistas que inhiben sus moléculas de unión. Algunos fármacos se asemejan a agonistas porque inhiben a las moléculas que terminan la acción del agonista endógeno. Hay agonistas parciales o agonistas inversos. Agonistas totales van a suturar o van a saturar la reserva de receptores en la totalidad. Agonistas parciales se unen al sistema de receptores pero la respuesta no es intensa. Y agonistas inversos tienen efecto opuesto a los efectos obtenidos con los agonistas convencionales. Acá hablamos directamente de los diferentes tipos de agonistas. Agonistas que inhiben las moléculas de unión y agonistas que son agonistas parciales, agonistas de tipo inverso. El agonista no siempre va a cumplir una sola función, sino va a cumplir diferentes tipos de funciones. O pueden activar algo para que ocurra otras cosas. El mismo ejemplo que te decía recién. Pueden actuar a nivel de la molécula, por ejemplo, va a inhibir una función de la molécula simplemente abriendo un canal para que ingresen enzimas o moléculas. Y con eso yo inhabilito la función de una célula. Se entiende menos, ¿no? Cuando dicen que inhibe la molécula de unión o va a inhibir una función de la molécula. Cuando hablamos de parciales, total, ¿qué va a hacer la agonista? Simplemente va a ocupar todos los receptores. Y no deja que nadie más ingrese. El parcial va a ocupar solamente una cantidad de asientos, dejando otros asientos disponibles. Y el inverso tiene un efecto opuesto. Eso quiere decir que el fármaco va a ingresar, va a activar, pero en vez de activar va a inhibir. ¿No se entiende? La última no entendí. En vez de agonista va a ser un antagonista.
Claro, ¿qué va a hacer el agonista inverso? El agonista inverso va a venir, va a cumplir una... Ojo con esto. El antagonista hace esto. Se sienta en el receptor y no hace nada más. Ocupa un espacio. Eso va a ser un antagonista. El agonista inverso no. El agonista inverso viene, se sienta y comienza como así, no entre nadie, no ingrese nadie. Hace un escándalo. ¿Se entiende, no? Ya es una función de antagonista. Como por ejemplo, un antagonista normal viene y cierra la puerta. Un agonista inverso, me voy a parar acá en la puerta y voy a empezar a botar a toda la gente que no sea de kinesiología. Estoy cumpliendo una función inversa. ¿Se entiende, no? O sea, la función inversa quiere decir que estoy inhibiendo. Eso quiere decir un agonista inverso. Estoy inhibiendo una función. ¿Se entiende? Un ejemplo sería como los antivirales. No. Los antirretrovirales o antivirales usualmente lo que hacen es evitar usualmente actuar al mismo nivel de lo que es el virus y evitan que se dupliquen. ¿Hasta ahí se entendió? Parece que pueden creer que esto está reducido en su máxima expresión. Son como farmacocinética, que usualmente son como 200 páginas. Duración de la acción farmacológica. La determinación de la acción de un fármaco es resultado de uno o varios procesos. El efecto solo dura mientras el fármaco ocupa el receptor y la disociación del fármaco, y el receptor termina en forma automática el efecto, y el efecto persiste hasta que se destruya el complejo fármaco-receptor y se sinteticen nuevos receptores o enzimas. Va a pasar dos cosas. Una, el fármaco viene, se queda hasta acá, y el fármaco después, esa unión se termina deshaciendo, como que los dos se cansan. Y el fármaco termina separándose del receptor. Pero algunas veces, ¿qué ocurre? Que hay ciertos fármacos que se adhieren al receptor y están adheridos al receptor, o sea, se apernan ahí. Y estos fármacos no los va a sacar. Y la única forma que sean o que dejen de usar el receptor es que el receptor se vaya con el fármaco. Es como que la chica te voy a sacar de la sala y tú no me quiero ir y estás con la silla para afuera. Ojo, las células pueden volver a crear otro receptor. No hay problema con eso, eso es como los lagartos, pierden la cola y vuelven a crecer nuevamente. ¿Ya? Hay fármacos que pasan eso, que se llegan a saturar. Por ejemplo, las benzodiazepinas saturan los receptores. Y la única forma que ocurra justamente que se deje en el cuerpo es destruyendo el receptor mismo, y la célula sola suelta el receptor con el fármaco para que pierda el efecto. Principios farmacocinéticos, chicos. Un fármaco debe ser capaz de llegar al sitio de acción pretendido después de administrarse o de administrarlo por alguna vía. En muchos casos el fármaco activo es lo bastante liposoluble. Todos los fármacos son liposolubles, chicos. Ojo con eso, ¿se acuerdan de la liposoluble, no? ¿Se acuerdan, no? Hidrosoluble, liposoluble. No sé, no. Busquen qué significa que sea lipo e hidro. Liposoluble, hidrosoluble. En aceite. Y es una propiedad que tiene la pared. La bicapa lipídica deja pasar fármacos liposolubles y los hidrosolubles no deja pasar. El fármaco activo es lo bastante liposoluble y estable para administrarlo como tal. La aplicación tópica de un agente antiinflamatorio en la piel o mucosa inflamada. En algunos casos debe administrarse un precursor químico inactivo que se absorba y distribuya con facilidad y que luego se convierte en el compuesto activo mediante procesos biológicos dentro del cuerpo. Este precursor se llama profármaco. Ojo, no todos los fármacos son profármacos. Algunos fármacos vienen de forma inactiva.
que en el momento que se ingiere en el cuerpo va a ir a lo que es el hígado, y el hígado lo va a metabolizar. Y en ese metabolismo, al fraccionarlo, lo va a activar para provocar un efecto. La mayoría son fármacos activos, algunos fármacos son profármacos que son inactivos. Se distribuyen con mucha facilidad a nivel del cuerpo y se activan solamente en el hígado. Profármaco ingresa al hígado y pasa a ser un metabolito de tipo activo a través del metabolismo. Lo más frecuente es que el medicamento se introduzca en un compartimiento corporal, por ejemplo el intestino, y que deba desplazarse en su sitio de acción en otro compartimiento como el cerebro, que es un anticonvulsionante. Para esto es necesario que el fármaco se absorba desde el sitio de administración al torrente sanguíneo y que se distribuya a su sitio de acción luego de atravesar varias barreras que separan a estos compartimentos, porque recuerden que la barrera hematoencefálica son barreras y el fármaco no entra con mucha facilidad. Por último, después de desencadenar su efecto, un fármaco debe eliminarse a una velocidad razonable mediante desactivación metabólica por excreción del cuerpo o por una combinación de estos procesos. Entonces, el fármaco va a ingresar, tiene que pasar barreras para llegar a su sitio de acción, y después de esas barreras, una vez que hace su proceso en el receptor lo va a liberar y tiene que ir directamente nuevamente vuelve a la metabolización y después viene nuevamente a la eliminación. El hígado lo va a reducir de tamaño, en algunos casos lo desactiva, en otros casos lo deja activo, pero lo va a bajar a su fracción más pequeña. Y esto lo va a lograr eliminar, ya sea a nivel de dónde. ¿Cuáles son las dos vías de eliminación? ¿Cuál? ¿Cuáles son las vías? Excretora, obviamente. ¿Cuál? Renal. ¿Y la otra? ¿Qué secreta el hígado? Bilis. A nivel de la bilis. Ya. Chicos, 10 minutos. Vayan al baño. Lo que ya son